noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. Tengo que hacer un homenaje porque me afecta muy de cerca. Mañana 8 de abril, cumpleaños de mi señora, y el miércoles 9 de abril, cumpleaños de mi madre, 100 años. Así que a las dos mujeres más importantes de mi vida, después viene mi hija Vanessa, por supuesto, que me está viendo. Ahí se completa el trío de mujeres. Muchas felicidades, Emilia, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años más. Nosotros comenzamos hoy un programa diferente. Vamos a hablar de un tema que muy poco se toca en el Paraguay, pero que nos afecta directamente. Directa o indirectamente, como vamos a ver. Vamos a ver cómo nos afectan las medidas arancelarias que implementó el presidente Donald Trump, y para eso le convocamos a Manuel Ferreira. ¿Qué tal, ministro? ¿Qué tal? ¿Cómo está, presidente? ¿Cómo te va? Pero muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. No somos más ni vos presidente ni yo ministro, pero estamos bien. No, pero vos sos ministro para siempre y además sos el ministro más exitoso. Va a quedar en la historia como el ministro que inició la emisión de bonos por primera vez en el Paraguay al interés más bajo y al mejor plazo. Eso ya nadie te va a sacar. Y esa fue una idea absolutamente tuya, lo dije en privado, lo dije en público, reitero una vez más. Yo ni sabía eso, así que recuerdo que una vez te fuiste a comunicarme y la segunda vez con una camiseta que decía 500 millones de dólares. Así que felicidades, Manuel, en buena hora, ¿eh? Bueno, gracias. Estas decisiones que está tomando el presidente Donald Trump está generando mucha incertidumbre. Por ejemplo, estableció para China aranceles del 25%. China le retrucó, Xi Jinping el día siguiente le elevó a 34 a los productos americanos y hoy amenaza al presidente Trump que va a subir a 50%. Esa situación se da también con la comunidad europea, se da con Canadá, con México. A nosotros en menor grado, por eso no quiero todavía tocar en este bloque lo de Paraguay. Quiero entender por qué un presidente de la República toma estas decisiones, dónde le favorece, dónde le perjudica. Y si finalmente esta serie de medidas que va a terminar pagando el contribuyente no va a generar una inflación. Bueno, esta es una visión muy diferente a la visión que había manejado Estados Unidos históricamente desde la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Estados Unidos era el campeón del libre comercio, ¿verdad? Tal es así que ellos eran como el árbitro del libre comercio, los que controlaban este tipo de cosas, son los principales responsables de la fundación de la Organización Mundial del Comercio en el 95. Y este es un giro radical, ¿verdad?, de 180 grados en función de lo que venía haciendo Estados Unidos. Básicamente, el país más poderoso y rico del mundo sale y dice que en realidad fue expoliado por países mucho más pobres durante mucho tiempo. Fuerte ese término también, expoliado. Y ese es el término que se usó, ¿verdad? Sí, así mismo, literal. Que cuesta mucho creer y entender esa visión. Entonces, básicamente lo que por lo menos parecería ser que está haciendo es, Estados Unidos está diciendo, bueno, yo soy el mercado más grande del mundo, soy un shopping center, vos querés entrar acá y tenés que pagar un ingreso. Mira, y eso es lo que está haciendo. Y le está haciendo a todos los países del mundo, le está generando este costo. Y al generar este costo, lo que le está haciendo es, le exige negociar uno a uno. Mira, negociar con Estados Unidos no es fácil, es una superpotencia. En algunos casos le va a salir bien, pero la comunidad europea como bloque. No solamente la comunidad europea, China, Japón. Ahí se están uniendo, lo que parecía un absurdo hasta ayer, Japón se une a China. Sí, además México, Canadá son realmente países muy poderosos. ¿Y qué gana Estados Unidos con esto, Manuel? Básicamente la visión de Trump es decir, vamos a retomar el desarrollo de productos americanos con gente americana dentro de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, uno le quiere vender a Estados Unidos, vení acá, vení a producir acá. Esto tiene mucho que ver con lo que había ocurrido históricamente. Estados Unidos pasa de ser un fabricante de artículos industriales. En el siglo
XIX, sobre todo en plena revolución industrial, Estados Unidos inicia ese proceso, pero después esto se va sofisticando. Y aquel trabajador que lo que le dicen, mucha gente le dice despectivamente el white trash, ¿verdad? La basura blanca le dicen, ¿verdad? Aquel trabajador que tiene poco nivel de educación. De cuenta propista, que trabaja por su cuenta. No, es el trabajador industrial que tiene poco nivel de educación, que tiene... Obrero. Seguramente sabe leer, escribir, sabe calcular, pero hasta ahí nomás, ¿verdad? Okay. Esa persona se quedó relegada y son los principales votantes que tiene Donald Trump, ¿verdad? Sin embargo, Estados Unidos se vuelve una potencia en otros ámbitos, ¿verdad? Es el mayor proveedor de servicios del mundo. Por ejemplo, los servicios financieros que provee Estados Unidos son fantásticos, ¿verdad? Sí, la aseguradora. No, el 95% de las transacciones financieras que se hacen en el mundo se hacen bajo ley Nueva York, ¿verdad? Sí. Este tipo de cosas son sumamente importantes. Ni qué decir, todas estas redes sociales, ¿verdad? Las empresas que están vinculadas a todo lo que es redes sociales en general y a todo lo que es informática son empresas americanas en general. Las universidades americanas son de las mejores del mundo. Todo lo que es investigación en tecnología, biotecnología, etcétera. Mismo. Ahora, Manuel, para poder entender, vos sos Donald Trump y vos tomás la decisión de elevar a 34 a 25% el impuesto a China. ¿Con qué objetivo? De que China deje de ser un incentivo exportar su producto a Estados Unidos y que las fábricas que están radicadas en China vengan a radicarse en Estados Unidos para generar mano de obra. Ese es el espíritu de esto. Ese es el espíritu. Ahora, ¿qué tanto de las fábricas que ya están instaladas van a ir a un país en donde el presidente un día dice 10, otro día dice 25, otro día 34? Es lo que nosotros reclamamos en nuestro país, la falta de seguridad jurídica. Sobre todo esta incertidumbre, ¿verdad? Esa es la palabra, una incertidumbre. Este es posiblemente uno de los pánicos más grandes que ha sufrido Estados Unidos en términos financieros, digo, ¿verdad? Es similar al del 2008, similar al del 2020 con la pandemia y ahora nuevamente esto. El Standard & Poor's 500, que son las 500 empresas más grandes que cotizan en la bolsa de Nueva York, perdió casi 20%. Muchísimo. Desde el miércoles hasta ahora, ¿verdad? Una caída muy profunda. Pero casi todas las bolsas en Japón, acá mismo en Brasil, en Argentina cayeron también. Así es, pero sobre todo esa bolsa. Y esto está pasando en un proceso relativamente raro, porque no solamente están perdiendo las bolsas, sino está cayendo el dólar también. Y también está cayendo el bono del Tesoro americano de 10 años, que normalmente es un espacio de refugio. O sea, la gente sale cuando hay un problema en las bolsas y hay un problema con las acciones. La gente lo que hace es se mete en bonos del Tesoro americano, y esto nos animan ahora a hacer. Claro. La gente está sacando la plata y el oro está subiendo de valor muy fuertemente, que es una forma de refugio que tiene en general. Tiene un valor intrínseco muy alto el oro, de hecho. Claro, y entonces lo que ocurre bajo esta circunstancia es que en realidad no es que China no tenga incentivos a exportar. En realidad es que el consumidor americano no va a comprar artículos chinos, claro, porque le van a ser muy caros. Entonces, artículos que compraba históricamente no lo va a comprar. Sin embargo... Entonces la empresa que fabrica esos productos va a querer mudarse a los Estados Unidos para no pagar ese impuesto. Esa teóricamente es el resultado esperado. Ese es el resultado esperado, pero primer punto, Donald Trump va a estar solamente 4 años en el poder. Estas son decisiones en un ambiente de inestabilidad tan grande, porque acá hay que tener en cuenta que este no es solamente un problema entre países. Por ejemplo, el mayor inversor en México y en Canadá es Japón. Entonces, los aranceles que le está imponiendo, claro, a México y a Canadá, a Estados Unidos, de Japón, también le está afectando a Japón. Categórico. Un producto, en general, los productos están tan globalizados que un producto hoy
escuchaba que decía la gente de Stellantis, lo que era Dodge y compañía, o los dueños de Dodge y compañía, estaba diciendo, nuestros productos pueden llegar a cruzar 7 veces la frontera. Te voy a poner el caso de Paraguay, ¿verdad? Imagínate que nosotros fabricamos cableados para autopartes para Brasil, ¿verdad? Entonces viene un cable brasilero que nosotros lo convertimos en un cableado. Si Brasil nos pone 25% de arancel, va a pagar 25%, nosotros le replicamos eso, le vamos a cobrar otro 25%, ya son 50%, ¿verdad? Cuando le exportamos el cableado y después ellos nos venden el auto. Entonces va a ser 75%. Es un cálculo muy burdo, pero yo creo que da para ilustrar esto, ¿verdad? Entonces hay un encarecimiento muy importante de los productos y lo que posiblemente ocurra es que las empresas no inviertan, ¿verdad? No inviertan por este ambiente de volatilidad, porque esto va a durar muy poco. Y las inversiones no se hacen de esa manera, ¿verdad? Entonces creo yo que posiblemente lo que veamos sea una suba de precios en Estados Unidos. Esa suba de precios normalmente viene aparejada de una suba de tasas de interés. Esa suba de tasas de interés puede ser importante también, pero un dólar que va bajando relativamente con relación a otras monedas del mundo. Y a pesar de que normalmente cuando sube la tasa de interés en Estados Unidos tenía, por ser un país tan seguro financieramente, generaba un proceso de atracción de dinero hacia ese país. Y eso está ocurriendo lo contrario ahora, ¿verdad? Una de las cosas también que estamos viendo es que en gran parte del comercio internacional Estados Unidos está perdiendo importancia relativa con relación a lo que era anteriormente. A principios del 2000, Estados Unidos manejaba alrededor del 22% del comercio, hoy maneja alrededor del 15% del comercio. El último número creo que es de 2020. Entonces fue bajando también el impacto de Estados Unidos. Y hay muchos países que se están vinculando, ¿verdad? Hay un convenio transpacífico, por ejemplo, donde están países como Chile, México, Australia, Corea, China está detrás de esto también, que tiene un nivel de comercio muy importante, alrededor del 18% del comercio. Se están empezando a sumar otros países. La Comunidad Europea tenía 39%, ¿se mantiene o subió? 39% ¿de qué? Del PIB mundial. Sí, pero no estoy hablando de PIB, acá estoy hablando de comercio exterior, directamente de comercio exterior, ¿verdad? El término del PIB, Estados Unidos es la economía más grande del mundo, es un poco más grande que la Unión Europea todavía, pero posiblemente esto, al subir los precios, el consumo disminuye porque las cosas son más caras. Ahora, la pregunta, Manuel, es para ponernos sobre todo en una situación de entender. El presidente Trump puede tomar esta decisión porque ya estuvo como presidente, tiene experiencia, nos animó a tomar antes. De hecho, el presidente tiene mucho poder, lo puede hacer sin necesidad del Congreso, correcto, hasta ahí todo bien. Ahora, esto le va a afectar, como dijiste vos, al ciudadano americano de a pie y va a pagar más en impuestos. Y eso va a generar inflación. ¿Cómo se va a manejar eso? ¿Con la reducción del dólar? Eso se va a manejar. El Banco Central, la Reserva Federal Americana va a reaccionar ante esto. Y va a reaccionar subiendo las tasas de interés. Y eso es lo que va a ocurrir. Esas tasas de interés que deberían atraer dinero del resto del mundo, no lo van a hacer por la desconfianza que existe hacia Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, así como vos lo estás planteando, es un mal negocio. ¿Por qué yo tomaría la decisión de elevar los aranceles si al final voy a terminar aumentando la tasa de interés a nivel local como una medida antiinflacionaria? Y es lo que digo, gracia, entonces. Es lo que digo en un momento dado, el objetivo final va a ser generar esta nueva industria americana y compañía, pero va a haber un proceso de sufrimiento, dijo. Pero le trata de imbéciles. Esto es algo de los imbéciles, de los ingenuos. Ustedes tienen que ser fuertes y permanezcan. Le pide que la gente se quede, pero no sé cuánto tiempo, Manuel. No sé si además el presidente Trump tiene espalda como para aguantar esto. Yo veo que en general la teoría económica va de contramano a estas visiones. ¿Verdad? Absolutamente. Y estamos viendo que básicamente todos los grandes analistas a nivel mundial están
están repitiendo que esto no es viable, ¿verdad? Entonces, es complicada la situación. Y va a ser complicada la situación para las empresas americanas. Hay un libro que se estaba comentando, yo no lo leí, ¿verdad? Pero es de Anna Applebaum. Pero sí los otros que son más clásicos y más conocidos como Fukuyama, Francis Fukuyama, y incluso el otro libro de... me voy a acordar enseguida el apellido, que hablaban que la guerra tal cual como conocemos ya no va a ocurrir más, que la guerra va a ser una guerra diferente. Esta es una guerra económica la que se está haciendo, es una guerra arancelaria, Manuel. Sí. Samuel Huntington, no me acordaba el nombre, perdón. Esta es una guerra comercial, una guerra económica. Estados Unidos tiene el enfrentamiento más fuerte con China, para entender. Sí, fundamentalmente con China, pero hoy le está desafiando a todo el mundo, ¿verdad? Yo creo que se está quedando solo porque su mejor aliado, que es la comunidad europea, no... Pero ponete a pensar en ese paralelismo que yo te hacía anteriormente, ¿verdad? Estados Unidos es un shopping center y te cobra la entrada. Muy lindo el ejemplo. Es verdad, esto es lo que está haciendo. Vos querés venir acá, pagame para poder entrar. Claro. No, el ejemplo es muy paradigmático y creo que explica muy bien. Fíjate que inclusive... Lo que yo no entiendo es cuál es la ganancia de Estados Unidos todavía, porque una ganancia bueno, teóricamente... pero le va a llevar 10 años, 15 años, Manuel. Y no sabes qué... ¿En cuántos años se instala una fábrica? Fíjate, y por lo menos 3 años, ¿verdad? Ya termina la administración Trump. Por 4 eso, años no madura. No. Y él no puede ser reelecto. No, y además hay elecciones de medio término. Y él no puede ser reelecto, claro. Hay elecciones de medio término. Ayer Trump perdió, Elon Musk perdió en Wisconsin unas elecciones municipales donde Elon Musk, el hombre más rico del mundo, puso toda la plata que pudo y le ganó un demócrata, ¿verdad? Ah, miramos. Ayer. O sea, hay un descontento que se empieza a notar en este tipo de cosas, ¿verdad? Y posiblemente lo que veamos sea que los propios votantes americanos se alineen a una situación. Obviamente, para esto se tienen que dar situaciones importantes, como por ejemplo, tiene que haber inflación, posiblemente tiene que haber una baja de la producción, posiblemente tiene que haber un incremento del empleo, que es lo que la gente va sintiendo, ¿verdad? Ayer estuve viendo las noticias domingo, no había nada que ver de fútbol, entonces me concentré en la parte de noticias. Ya vieron todo el sábado, ¿verdad? Y sí, después del partido de ustedes el domingo no quedaba más nada por ver, ¿verdad? Entonces, 102 manifestaciones hubieron en esta ciudad de los Estados Unidos contra esta decisión del presidente Trump. 102 manifestaciones y unían la parte arancelaria con la parte de migraciones. Es que ellos ya tuvieron una suba. A ver, acá hay una definición que es importante. La inflación es la suba de precios. No quiere decir que cuando hay inflación los precios bajaron. En realidad lo que pasó es que los precios subieron y se quedaron altos. Estados Unidos ya tuvo una inflación fuerte de alrededor del 9,1% en la pospandemia. Esa inflación, si uno suma acumuladamente, alcanzó alrededor de un 20% más o menos. O sea, Estados Unidos está 20% más cara que hace 4 o 5 años. Y la administración Trump y la administración del presidente Biden, ¿verdad? Ese periodo... Desde la pandemia más o menos en adelante. Sí. Esto hace que a la gente le cueste la vida, el día a día sea importante. Cuando vos tenés inflación, sobre todo en una economía tan diversificada como Estados Unidos, donde por ejemplo no es el alimento como es en Paraguay, por ejemplo, que los alimentos tienen mucho peso en nuestra canasta. Allá tienen mucho menos peso y son cosas mucho más sofisticadas. Pero todo lo que hacen los americanos se volvió más caro, ¿verdad? Sí. Hoy, por ejemplo, publicaba el Wall Street Journal una situación bastante interesante, como contaba que muchos vendedores de autos recibieron un montón de gente que le pedían a estas empresas, le decían, quiero comprar un auto ahora porque va a subir el precio. Y sí.
Es una alternativa. Manuel, ¿me permitís unos consejos comerciales? Sí, señor. Vendemos y regresamos enseguida con el doctor Manuel Ferreira aquí en... Estamos de vuelta con el doctor Manuel Ferreira, estamos hablando. Vimos la situación de cómo afecta la decisión de los Estados Unidos al país, a los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora Europa, China, etcétera, el contexto mundial, ¿verdad? Ahora me gustaría saber Mercosur. Nosotros trabajamos como bloque, ¿verdad? No podemos ni siquiera aumentar los impuestos por más decisión que tome el presidente. Los aranceles. Los aranceles. Sí. Los aranceles no podemos aumentar sin participación de los otros países, ¿verdad? ¿Cómo afecta al Mercosur, Manuel, esta decisión del presidente Trump arancelaria? Bueno, yo creo que, a ver, hay algunos temas que son importantes a nivel global. Vimos la situación de Estados Unidos, pero no miramos la situación del resto del mundo. Yo creo que una de las cosas que va a pasar es que van a empezar a sobrar productos en el mundo. Diga un ejemplo. Paneles solares. Los paneles solares ya tenían aranceles anteriormente. Le había puesto Trump, después le puso Biden y ahora le volvió a poner Trump encima de eso. El promedio de aranceles hoy de Estados Unidos a China es de 76%, no es de 25%. ¿Y por qué? No, es de 34, no, porque ya tenía aranceles antes. Estos son los aranceles, se llaman aranceles recíprocos. Esto que sacó ahora. Entonces, van a sobrar muchos productos de distinto tipo, sobre todo productos semi-industrializados y productos terminados. Nosotros tenemos, por ejemplo, un déficit de balanza comercial con China del orden de los 4.000 millones de dólares. Posiblemente suba ese déficit a partir de ahora. Este remanente de productos en el mundo seguramente genera una serie de cosas. Primer punto que genera posiblemente la posibilidad de que hayan productos baratos accesibles para los paraguayos, ¿verdad? Uno de los ejemplos, de hecho, ya es el petróleo, que es hoy nuestro insumo más importante. Claro. Otro producto que puede ser relevante, o otros productos que pueden ser relevantes, son fertilizantes y agroquímicos, que son muy importantes para nuestra producción agrícola en general, y que hoy con las bajas tasas o los bajos precios de commodities agrícolas en general, está generando márgenes muy bajos para los productores agrícolas. Posiblemente ahí haya una expansión del margen que puede ser interesante. Seguramente productos terminados, gran parte de lo que nosotros le llamamos los productos del régimen de turismo que se venden en frontera, posiblemente sean impactados por esta situación de manera bastante significativa también. En el Mercosur, lo que está ocurriendo es todos los países salen a buscar mercados. Todos los países salen a consolidar otros mercados. Entonces, para un país como Chile, por ejemplo, todo lo que está en el área del Pacífico se vuelve importante para ellos para comerciar productos. Yo creo que al Mercosur le va a pasar algo similar. El Mercosur estaba bastante en caída, ¿verdad? Bastante decaído, por decirlo de alguna manera. Posiblemente haya una presión relativamente importante para cerrar, por ejemplo, el acuerdo con la Unión Europea. Ese acuerdo de la Unión Europea que tiene una serie de visos complicados, sobre todo, por ejemplo, las exigencias ambientales que tiene. Pero parece que ellos van a dejar de lado por la situación que genera Trump ahora. Exactamente. Estos temas ambientales, primero por eso. Segundo, también el movimiento verde europeo fue perdiendo espacio político también, fue perdiendo elecciones. Alemania es el caso más importante. Hay que ver cómo reaccionan países como Francia y como Polonia, que han sido los que más se han opuesto a esta... Según las informaciones que yo tengo, Francia ya estaría dispuesto ahora de acompañar el comercio Comunidad Europea de Mercosur, porque justamente sus vehículos ya no podrían estar vendiendo a Estados Unidos en las mismas condiciones y pretenden instalar ahora en el Mercosur. O sea, hay una situación inesperada dentro de la relación Mercosur-Comunidad Europea a favor nuestro. Por eso, creo que va a haber que reaccionar ante este tipo de eventos, ¿verdad? Que hoy se están
planteando y que anteriormente no existían. Se vuelve sumamente importante esta situación de nuevos mercados y la necesidad de nuevos mercados que tienen las diversas economías del mundo. Y después están los grandes inversores en otros países. Imagínate lo que te decía de que Japón es el mayor inversor en México y en Canadá. Sí. Una empresa como Toyota o Nissan o una empresa japonesa de ese tipo, posiblemente empiece a buscar también mercados nuevos y te va a dar acceso seguramente a algún tipo de mercadería a menor precio en esos casos. Y en el caso de la Argentina, esta relación de amor que hay con Milei y el presidente Trump, sin embargo los aranceles son los mismos que para todo el resto, no hubo mucha diferencia. Argentina sigue persistiendo en su intención de tener un tratado de libre comercio fuera del Mercosur. ¿Esto también puede ayudar a debilitar el Mercosur, Manuel? Y si el Mercosur no reacciona rápido, sí. Si el Mercosur no reacciona rápido, si esto se mueve en un campo de la burocracia, esto va a ser complicado. Fíjate que, por ejemplo, en un negocio que es muy importante para nosotros, que es el negocio de los granos, China está empezando a hacer cosas que van más allá de exclusivamente ponerle aranceles. El principal producto de exportación de Estados Unidos a China es soja. Le exportan valores muy, muy elevados, ¿verdad? Si mal no recuerdo, alrededor de los 150 mil millones de dólares todos los años. ¿Es el mayor exportador de soja del mundo? No. Brasil ya es el mayor exportador de soja del mundo. Pero, ¿quiénes son los que hacen el comercio? Empresas multinacionales como Bunge, ADM, Cargill, etcétera, que son todas empresas americanas. China ya le prohibió a Bunge vender en su país. Y posiblemente pase lo mismo con el resto de las empresas. Estas empresas son multinacionales muy grandes que no hacen solamente soja, hacen otro tipo de productos también. Posiblemente tengan que salirse de este negocio y empezar a hacer otro tipo de negocio. Todas son americanas al final. Creo que Louis Dreyfus es la única que no es... También es americana. También es americana. Sí. La flauta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y posiblemente vengan los chinos a negociar directamente soja de estos lugares y posiblemente compren los activos de empresas chinas, compren los activos de estas empresas americanas. ¿Cómo queda nuestra situación con Taiwán? Es una pregunta en este caso. ¿Cómo nosotros administramos esta situación si nosotros le apoyamos, por apoyarle a Estados Unidos, le apoyamos a Taiwán y perdemos el mercado chino? Que anteriormente indirectamente se movía vía Argentina, pero posiblemente eso deje de ocurrir. Entonces, hay muchas incógnitas en todo esto y hay mucha incertidumbre en todo esto, que se va a ir resolviendo si no se va cambiando cada rato esta situación, posiblemente se va a ir resolviendo. Hay que estar atento porque es muy cambiante. Yo tampoco descarto que el presidente Trump de mañana, pasado, en una semana se desdiga y dé marcha atrás también, pero en principio ahora las cosas están candentes. Manuel, tenemos que irnos al corte, el último de este bloque, y luego de estos consejos comerciales regresamos con el doctor. Bueno, de vuelta con el doctor Manuel Ferreira, parte final de este primer bloque de la forma en que nos afectan las medidas arancelarias del gobierno de los Estados Unidos, la administración del presidente Trump. Manuel, vamos a bajar ahora a Paraguay, sin más preámbulo porque nos quedan 5 minutos para analizar. ¿Cómo nos afecta a nosotros como Paraguay? ¿Qué situaciones podemos revertir? ¿Qué oportunidades podemos tener con esta situación? Bueno, creo que por un lado hay una ventaja en este tipo de cosas, el hecho de que haya un remanente de productos en el mundo y que tome su tiempo ajustarse ese remanente, posiblemente eso nos va a beneficiar en bastantes áreas. Vamos a tener seguramente insumos baratos en áreas como agricultura, decía, pero puede ser también en áreas como construcción. Petróleo.
Bueno, petróleo... Puede ser que está bajando, ¿eh? El petróleo está bajando de precio. Hay otras razones también vinculadas al tema de petróleo. Posiblemente la resolución de la guerra de Ucrania, que está impulsando también el gobierno de Estados Unidos, sea la que genere un impacto también en ese tema. Entonces, creo que por un lado podemos tener ciertos insumos más bajos, podemos tener ciertos artículos terminados también más bajos que puede beneficiar a zonas, te decía, como Ciudad del Este, por ejemplo, las ciudades de frontera en general, y puede generar un menor precio y un mejor margen para las empresas que funcionan en esa zona. Por otro lado, también se habla de una posible oportunidad de decir, nosotros tenemos un arancel de 10% nomás y hay otros países que tienen un arancel bastante más alto. Tendríamos que aprovechar esa situación. Ahora, yo veo un poco más compleja esta situación por el hecho de que es difícil que una empresa tome una decisión en un ambiente tan inestable. En un ambiente donde no está claro qué es lo que puede pasar, es muy volátil la situación, tiene poca duración, tiene corto tiempo, entonces hay que ver cómo se potencian esas circunstancias. Creo también, Federico, que nosotros tenemos que aprovechar para repensar muchas cosas. Creo que el país necesita repensar muchas cosas porque el ambiente en el que estamos viviendo es muy distinto. Nuestras relaciones internacionales, ¿cómo van a quedar? ¿Cómo vamos a quedar vinculados a países como Taiwán? ¿Cómo vamos a quedar vinculados dentro del Mercosur? Esto que hablábamos anteriormente, dentro del Mercosur necesitamos agilidad y necesitamos hacer que las cosas funcionen rápido para los 4 países. ¿Puedo pasar esta lámina que nos enviaste vos respecto a la balanza comercial entre Paraguay y Estados Unidos? ¿Qué es lo que nosotros exportamos? ¿Qué es lo que importamos? Ahí atrás tenemos, Manuel, la imagen. Y sobre todo ver un poco los números, cuáles son los productos que más va desde el Paraguay a los Estados Unidos y cuáles son los productos que vienen más de los Estados Unidos a Paraguay. Bueno, esto es una lámina que me mandó a mí el presidente de Senaxa, ¿verdad? Le agradezco por esto. Algunos productos, el producto que más exportamos nosotros hoy es carne. Carne fresca, 143 millones de dólares. Chía está casi en 60 millones de dólares. Oro, productos semimanufacturados de oro, esos son los más importantes. Y después otras cosas como artículos de cuero, alimentos para mascotas, azúcar, etc. Eso, los productos que nosotros le exportamos a los Estados Unidos suma aproximadamente 398.3 millones de dólares. Así es. Y por otro lado, lo que nos venden los americanos a nosotros, el más importante es aceites medios de petróleo y minerales bituminosos en general, derivados del petróleo, por 440 millones de dólares. Producto de agricultura también he visto que hay bastante. Producto de agricultura. Sí. Y cable también. Aceites livianos, fosfato diamónico, que es básicamente fósforo, ¿verdad? Para la explotación agrícola, perfumes, aviones, cosechadoras. Y eso suma 678 millones de dólares en número directo. ¿Qué quiere decir eso, doctor? Que ellos nos venden más a nosotros de lo que nosotros le vendemos a ellos. Y acá hay una cuestión... O sea, es negativo entonces nuestra balanza. Sí, y acá no estamos... Estos son solamente productos. Ojo que hay servicios también. ¿Cuánto nosotros le estamos pagando a empresas como... Las computadoras, por ejemplo? No, a empresas como Netflix. O a empresas como Facebook o como Instagram. Sí. O a las que proveen este tipo de productos. Google.
etcétera, ¿verdad? Que se usa para un montón de servicios. Windows, los programas informáticos. Los programas informáticos, los servicios bancarios. O sea, es una balanza muy negativa la que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una balanza muy negativa y Trump dijo que con los que a los países con los que tenga balanzas comerciales negativas le va a poner un arancel. Sin embargo, le puso a todos. Y le puso a todos una base de 10 y después agarró y usó una fórmula bastante rara con la que calculó el resto de los números. Vos que sos casi el gurú de la economía. No. Porque tenemos que irnos. ¿Crees que va a mantener el presidente Trump o en algún momento va a poner punto muerto o mejor retroceder? No sé si es mejor o peor, ¿verdad? Y la verdad que para eso no hay que ser economista, hay que ser psicólogo, ¿verdad? Porque acá hay mucha... Quiero preguntarle a un psiquiatra entonces. Bueno, creo que... Pero ¿cuál es tu pálpite? Y parecería ser que se va a mantener. Parecería. Ahora. Pero yo creo que el impacto que va a generar en el pueblo americano va a ser un impacto realmente. Te cuento que ya hay alguna consecuencia. El hecho que le haya establecido aranceles a la Comunidad Europea significó la protesta pública de Elon Musk. Sí, además porque le empieza a afectar también a él, ¿verdad? Por ejemplo, Mark Zuckerberg, que es el de Meta, el de Facebook y Instagram y compañía, le pidió ayuda ahora a Trump porque él está teniendo muchos conflictos en la Unión Europea. Esos conflictos seguramente se van a profundizar para ese tipo de empresas, ¿verdad? Entonces le va a costar caro comercializar dentro de la Unión Europea, que es hoy el segundo mercado más grande del mundo después de Estados Unidos. Muy bien. Doctor Manuel Ferreira, muchas gracias. No, gracias a vos, Federico, y un saludo a toda tu teleaudiencia. Gracias, Manuel, muy amable. Nosotros nos vamos a unos consejos comerciales y a la vuelta regresamos con el doctor Claudio Velázquez. Vamos a hablar de la historia. Guerra Civil 1922-1923. ¿Por qué se dio la guerra civil? ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles son las consecuencias? Y sobre todo, ¿qué enseñanza nos dejó para el futuro de esa revolución de 1922-23 entre paraguayos? Bueno, estamos de vuelta en esta segunda parte de Diálogo Franco del día de la fecha 7 de abril con el doctor Claudio Velázquez. Claudio, un placer tenerte de nuevo acá. Muy buenas noches, doctor, para vos, para toda tu audiencia. Muchísimas gracias por estar invitándonos. Y bueno, hoy tomar un tema que pocas veces tocamos, lo que son esos enfrentamientos internos, las revoluciones, la guerra civil, algo que nunca se habla, así que felicitarte por tomar esa iniciativa, doctor. No, al contrario, a vos te agradezco la posibilidad de poder compartir con la audiencia y tengo que reconocerte y agradecerte públicamente porque el doctor Ferreira tenía algún inconveniente, motivo por el cual pidió el primer horario. Siempre solemos arrancar con historia. Okay, entonces el motivo por el cual hoy tenemos es por esta situación especial que se dio con el doctor Manuel Ferreira. Entrando ya en tema, doctor, para no perder más tiempo, ¿por qué se sabe poco de la guerra civil del 1922 al 23? Bueno, es una pregunta muy interesante. Conversando e investigando en diferentes localidades afectadas por este conflicto, los historiadores locales me mencionan que fue una guerra que dio cierta vergüenza a la ciudadanía porque ya estábamos con Bolivia pisándonos los talones en territorio que iba a entrar en disputa. Era inminente una guerra y sin embargo los paraguayos entran en un conflicto interno en donde más allá de los liberales también los colorados van a tener una inmiscusión, y es de esa manera en donde dicen, bueno, dejemos esto para el olvido. 1925 para arriba empecémonos a ocuparnos en la preparación de la guerra del Chaco. Y es así que nunca se investiga y hay poquísimos libros. Tomás de los Santos, un periodista, es el que más aborda en 2 tomos esta guerra civil. Después nada. El que mejor aborda en realidad. El que mejor aborda. Creo que el único en realidad, porque después todos los otros le citan a él. Ahora, tengo que hacer una pregunta, discúlpame. Sí, ¿Tú de qué partido político sos? Y yo trato de ser estadista e investigador, pero no tenés partido. No tengo afinidad ninguna. ¿Vos sabés que me pone contento que digas de que esta fue una guerra, cierto, fundamentalmente entre liberales, pero un sector del Partido Colorado acompañó la revolución, la guerra civil, en particular a los constitucionalistas? Sí, te doy un nombre. Eugenio Garay fue insurgente,
peleó con los liberales. Eugenio Garay fue colorado, llegó Claro. a ser ministro de defensa en ese un mes que tuvieron los colorados en el poder en 1912, y él se pliega a la insurgencia. Sí, es cierto. A por darte un nombre nomás. No, pero varios, aparte de él, otros varios, Sí, varios otros, ¿verdad? Se llamaban contrariamente constitucionalistas y se enfrentaban a los gubernistas. Así mismo. Esa es la denominación. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Por qué? ¿Quién era presidente de la República? ¿Qué ocurre? Bueno, el gran caudillo político al término de la década de 1910, entrando en 1920, era Eduardo Scher. Él, por una cuestión de la Constitución, no podía más ser presidente, pero todavía pretendía tener sus tentáculos, y ya había un grupo político emergente muy novedoso, en el cual estaban Gondra, en el cual estaban Ayala, en el cual estaban José P. Guyari y otros. Para 1921 él seguía queriendo instalar sus tentáculos en el poder, cuestión que no encuentra con Gondra. Gondra forma su gabinete de manera autónoma, da cierto lugar a los tentáculos de Scher y le pone en el Ministerio de Defensa a un personaje que va a ser clave, Adolfo Chirife, uno que se había formado en Alemania y de hecho impregnó en Paraguay la corriente alemana, sobre todo en temas militares. Y cuando le designan en el gabinete a José P. Guyari, sobre todo hay un enojo fuerte de parte de Scher, y ahí empieza el conflicto No, y político. además que le después va gana a la trascender. pulseada interna. Hubo una elección interna para presidente del partido y le gana. Sí. Siendo muy joven el ministro José Patricio Guyari. Entonces, Eduardo Scherer, que fue presidente en el periodo 1912-1916, después le correspondió a Manuel Franco. Manuel Franco va hasta el 20, entonces no podía ser. Él tenía la esperanza en que en el 21 él iba a ser designado, pero aparece la figura de Manuel Gondra, y Manuel Gondra tenía mucho más peso. De hecho, a Gondra le criticaron, el que le critica mucho es Frey por ser una suerte de Piré Penení. Él renuncia en 1910 cuando el varón meteórico Albino Jara se le levanta, y después va a renunciar en manos de Chirife, ¿verdad? Pero era una persona bastante pacífica, al igual que Eusebio Ayala, y no buscaba entrar en conflicto. Por esa decisión hace su renuncia. Esa crónica que hace Arturo Bray cuando dice que el presidente Gondra va junto a Manlio Schenoni en lo que es actualmente la Cámara de Diputados, era entonces la escuela militar, y le dice, ¿dónde está el ministro de Defensa? Y no sé, le dice Schenoni. Y averigüe un poco, y cuando lo encuentra, dígale que le quiero hablar, que se vaya a mi casa. Exacto. Esa noche, 29 de octubre, se produce la sublevación. Así Y mismo. Chirife le lleva a los guardiacárceles, que eran paramilitares, y se hacen cargo de esta situación. Lo que Gondra sí- renuncia. Lo que decide la unidad de guardiacárceles es clave. Era una especie de batallón guarará que era manejado por Eduardo Scher. Tenía Donato Alonso, se llamaba el jefe de Donato los Alonso. guardiacárceles, y era el grupo que él usaba para generar sus desestabilizaciones, o sea, Scher. Y lastimosamente ese grupo es el que le derroca a Gondra con un contubernio de Chirife, que era ministro de Defensa. Bueno, pero otros militares también. El caso de Brizuela, creo que estaba en el norte, Sí. Irrazábal no. El otro... Mendoza, perdón. El caso de Brizuela, 2 meses después de iniciar la guerra civil, recién se pliega a la insurgencia. Camina desde Concepción hasta Villarrica para plegarse a la insurgencia. Y Brizuela fue un Añambaracá, un héroe de la guerra del Chaco Brillante, Claro. pero fue insurgente en la guerra civil del No 22. es coincidencia que Estigarribia le haya puesto en la tercer cuerpo de ejército a todo ello, a Brizuela y Irrazábal. Totalmente. Bueno, entonces el presidente Gondra renuncia, ¿y qué pasa con el vicepresidente? Bueno, entra Félix Paiva en una incertidumbre también. Él no. Le da concuñado con Scherer. Sí. Y también al cabo de unos días se renuncia y queda totalmente acéfalo el poder. Entonces allí es donde emerge enormemente la figura de Eusebio Ayala. Imagínate, a Eusebio Ayala le toca asumir en 2 periodos muy tensos de la República del Paraguay. Uno en la guerra civil del 22-23 y otro en la guerra del Chaco. Claro. Al principio Ayala se muestra una suerte de Conciliador. conciliador, exactamente, ese es el término exacto. Pero al cabo de ciertas semanas era bastante la presión de parte del grupo de Scher, y le tiene que parar el carro. La chispa que finalmente hace que estalle todo es el llamado a elecciones. En mayo sale un llamado a elecciones, en abril sale un llamado a elecciones que era totalmente fuera de los plazos establecidos, a lo cual Ayala se planta y veta la ley que llamaba a elecciones para junio de 1922.
ese rechazo, ese veto es el que finalmente va a hacer que se levante la insurgencia, los constitucionalistas, como mencionaste hace rato, y a partir de allí se desencadena la guerra civil que va a durar más de un año. Ayala, al cabo de 2-3 semanas, incluso desiste de su veto con una intención un poco de calmar las aguas, pero ya va a ser inminente la guerra civil. Ya los insurgentes estaban tomando camino a Asunción. La primera batalla que se da en el marco de esta guerra civil va a ser en Asunción, va a ser una batalla urbana en donde, imagínate, el 90% del ejército se le levanta a Eusebio Ayala. No tenía efectivos, pero aún así esta batalla de junio de 1922 consigue ganarla. Creo que la primera escaramuza se dio en lo que es Trinidad, la actual Avenida Artigas, así mismo, y más o menos General Santos. Así mismo, brillante, doctor. ¿Cuál fue el error de Chirife? Que justamente toma la Avenida Artigas, antes llamada Venezuela. Y cuando él toma ese camino, había un buque, el Adolfo Riquelme, que después se va a llamar el Tacuarí, que empieza a bombardearle a los insurgentes. Y allí se muere una cantidad enorme de insurgentes y obviamente se le termina frenando el carro a Chirife. Se dice que Chirife estaba tomando un café en la zona de Villamorra y a partir de allí le pasaban los reportes de cómo avanzaba. No podía creer que fue frenado porque Ayala no tenía hombres. Los que salvaron la plata de esa jornada fueron la Liga de Obreros Marítimas. Correcto. Que no eran propiamente militares, era un sindicato. Y el general Manlio Genoli y algunos oficiales que más tarde iban a ser importantes para la guerra del Chaco. Entre ellos José Elías Tijerina. No te voy a spoilear todo porque recién comienza. Consejo comercial y regresamos inmediatamente con Claudio Velázquez. Bueno, segundo bloque con Claudio Velázquez, historiador, entre paréntesis, un lujo compartir con él. Claudio, nos gustaría, doctor, que nos muestre, tenemos algunas imágenes de apoyo que nos enviaste, sí, por favor. Cristian, si podemos tener un primer bloque y que nos comente un poco de esta imagen y cómo se llevaron a cabo la ahí campaña. Ahí se le ve a Eusebio Ayala justamente sentado. Esto fue en Itapé, la primera batalla emblemática de Estigarribia. El que está sentado con el sombrerito de copa es Eusebio Ayala. Él tomaba la decisión de ir, así como lo va a hacer en la guerra del Chaco, de presentarse Estamos hablando del presidente de la República. Claro, de presentarse cada tanto en los enfrentamientos y bueno, a partir de allí tomar conocimiento de cómo iban las operaciones y demás. Esta va a ser una guerra que se va a desarrollar a lo largo de la vía férrea. Los insurgentes, por el tema de la logística, van a en todo momento desplegarse hasta la batalla de Cayipuente sobre la vía férrea, doctor. Siguiente. Entre paréntesis, ese cañón del abuelo fue transportado, sí, y una ametralladora usaban los insurgentes también. En esta foto, si pueden parar, algo que hablamos. La anterior, por favor. El uniforme del ejército paraguayo, ahí, tanto insurgentes como gubernistas, era el marrón caqui. Y es que justamente entre 1926 y 27 se toma la decisión de cambiar el color del uniforme. ¿Quién cambió el color? Bueno, el gobierno de Eligio Ayala. Muy bien. Se cambia el color del uniforme porque era el mismo color que el de los bolivianos. ¿Por qué se le dio el nombre de verde olivo? Y bueno, ya por los símbolos patrios y demás cuestiones, doctor. Claro, muy bien, muy bien. Fue una decisión importante y forma parte hoy de los símbolos nacionales el uniforme verde olivo, porque sí, donde vos ves aparece un verde olivo que es prácticamente patognomónico, que es paraguayo. Después del rechazo de Asunción y a medida que vamos viendo las imágenes, los enfrentamientos se van a dar en torno a la zona de Yaguarí, Yaguarón, Paraguarí, siempre sobre la vía férrea. Siempre sobre la vía Incluso hay episodios particulares, por ejemplo, como denuncias que se hacían en contra de los insurgentes porque ellos llegan a acampar en la iglesia de Yaguarón y había denuncias muy fuertes de que ellos en ese periodo en el que acampaban en la iglesia de Yaguarón usaban esto como baño y demás cuestiones. Siguiente, por favor, si podemos pasar. Estas imágenes son del profesor Claudio Fuente, dicho sea de paso. La siguiente. Acá queremos parar. Este es Francisco Kuzmanich. Era uno de los pilotos aviadores. El gobierno paraguayo compra un aeroplano, no recuerdo el modelo, le llama Eusebio Ayala justamente, y él con otro piloto de apellido Stewart empiezan a hacer bombardeos sobre las posiciones insurgentes. Esto más o menos en julio de 1922. Imagínate para un campesino de la zona de Yaguarón ver un aeroplano que empezaba a tirar bombas, lo terrorífico. El primer combate aéreo en la historia de América. Eso se da en septiembre. Estamos recién en julio. En una de esas noches, tardes, cuando se hacían los bombardeos, un insurgente, un oficial toma la decisión de amarrar una ametralladora a un árbol para probarle los tiros al avión de Kuzmanich y Stewart. Uno de los disparos
da en el tanque de combustible y se caen cerca del campamento de Cerro León. Mueren en el incendio tanto Kuzmanich como Stewart. Ahí hay una especie de tregua. Los insurgentes rescatan el cuerpo de Kuzmanich y de Stewart y le entregan a los gubernistas en una tregua, digamos, y son velados ambos cuerpos. Stewart está en el cementerio de la Recoleta, Kuzmanich no sé en qué cementerio está, pero el primer derribo incluso de Sudamérica, de un avión en el marco de un conflicto, se da en Paraguay en julio de 1922, doctor. Muy bien. Siguiente. Bueno, hasta el siguiente. Vamos a pasar más rápido, por favor, Cristian. Esta es una manifestación que ya se da en 1923 cuando Eligio Ayala asume. Ayala va a renunciar en abril de 1923 a raíz de ciertas situaciones familiares en las cuales él mismo se encontraba y asume Eligio Ayala en su primera presidencia. Ya había sido casi un año ya de la guerra civil, la gente ya estaba hastiada, ya se buscaba la paz. No terminaba. No terminaba. Y encima acá entra en un periodo de montoneras en donde un día se asaltaba una ciudad, grupos cuatreros que aprovechaban para delinquir más que nada esta guerra civil. Uno de ellos era el célebre Plácido Jara, el machetero de la muerte. Había otro de nombre Merardo Palacios, que entraban, asaltaban y se mandaban mudar. Plácido tuvo participación incluso después en un enfrentamiento hacia la zona norte y después fue la guerra del Chaco también. Sí, de hecho uno de los pocos que consiguió derrotar o engañar a Estigarribia fue Plácido Jara. Es correcto. En la zona más o menos del Toatirí, él engaña y toma camino a Asunción en la última batalla de esta guerra civil que va a ser también en Asunción. Siguiente, por favor. Estas son las trincheras de Caí Puente. Las célebres trincheras de Caí Puente tenían más o menos 9 kilómetros de largor. Se dice que operaban hasta Caí Puente es Coronel Bogado. Caí Puente es Coronel Bogado. Y la Alta fue el lugar donde... Y la Alta, unos kilómetros antes, allí se instala el cañón Abuelo y desde esa posición bombardeaba estas trincheras de Caí Puente. Hace poco me tocó, o sea, a lo mejor llegamos a la foto, me tocó la oportunidad de ver vestigios de estas trincheras de Caí Puente. Fue diseñada por alemanes de la Primera Guerra Mundial, porque no olvidemos que Chirife traía toda la corriente alemana con él. Claro. Y esa misma corriente es la que le permite instalar estas trincheras. Siguiente, este es el cañón Abuelo. Este cañón era un cañón de marca Vicker, creo que era de 205 milímetros su calibre. Es increíble cómo en los diarios de ese periodo de la Guerra Civil el temblor que te tiraba este cañón al explotar se escuchaba, pero hasta Villarrica. Se trajo de Inglaterra. Se trajo de Inglaterra para la Guerra Civil de 1911 y 2, pero la única vez que se disparó fue en esta Guerra Civil. Un disparo de este cañón, vuelvo a repetir, hacía temblar todo en los alrededores. Ni me imagino los pobres operarios que ni siquiera tenían los equipamientos, lo que habrán sufrido. Tenía un efecto más bien psicológico. Disuasivo. Vos sabés que era muy costosa las balas. Sí, exactamente. Incluso tiran los precios, que eran algo así como 200 libras en aquel entonces. Sí, muy costoso. Un disparo y enseguida te salían desertores de parte del bando insurgente por el terror que tenían. Siguiente, por favor. Este es uno anterior, este es el Adolfo Riquelme, que después se va a llamar el Tacuarí. Este buque Adolfo Riquelme va a bombardear la ciudad de Encarnación. Era gubernista de este buque. ¿Y por qué bombardeó Encarnación? Porque la ciudad de Encarnación fue tomada más de 3 meses por los insurgentes. Hace rato hablamos de la diferencia entre una guerra civil y una revolución. Y uno de los elementos notorios de una guerra civil es que se toman ciudades por parte de los insurgentes. Sea por 2 meses, sea por 3 meses. En 1904 se toma Villeta. Y acá en la Guerra Civil de 1922-23, Encarnación va a ser tomada por 3 meses. Incluso el amigo Renato Angulo tiene diarios que los insurgentes imprimían y hacían circular en Encarnación. Incluso este avión era bombardeado por los aeroplanos. Intentaban tirarle la bomba y acertarle. Ninguna dio, pero tipo de enfrentamiento de la Segunda Guerra Mundial más o menos se daban con el Adolfo Riquelme. Va a ser un buque clave en esta guerra civil. Siguiente. Bueno, este es Tomás Valenzuela, era un insurgente, un brillante oficial. Falleció en la batalla de Caí Puente. Una vez con la Asociación Cultural Maldonado dimos una charla sobre esta guerra civil y se acerca una descendiente con esta fotografía y ella me cuenta la manera en la que fallece.
termina la batalla de Caí Puente, los gubernistas le desnudan y le tiran encima de tacurúes, de nidos de hormigas, y muere así. Imagínate lo terrible que fue la forma en la que murió este oficial, y bueno, el nivel de... Valenzuela y otro que fallecieron en combate, pero nunca escuché lo de Tacurú, ¿verdad? Y bueno, fue un anecdotario más que me contó la señora. Hay muchos, hay uno de apellido Brum. Brun era también. Hay otro pero Brun era oficialista, sí, gubernista. Cristino Torres también era otro del bando gubernista. Siguiente. Estamos hablando de oficiales del ejército, ¿no? Claro, y aquí ya hablamos de importantes pérdidas con miras a lo que se venía. Hay que recordar que teníamos una inminente guerra con Bolivia y nosotros encontrábamos matándonos. Claro. La siguiente, por favor. ¿No hay más? Bueno, después le explico un poco a Cristian. Termina esta batalla de Caí Puente y acá hay que decir, José Félix Estigarribia desarrolla su célebre maniobra del Corralito. Esa maniobra del Corralito la va a iniciar acá en la batalla de Caí Puente, va a envolver a los insurgentes y los va a derrotar completamente en esta batalla. Fue una guerra civil escuela con mira a lo que se venía. Suena un poco chocante decir que fue una batalla escuela o una guerra escuela con mira a lo que se venía. Dejó enseñanzas. Pero dejó enseñanzas importantísimas. Después de esta... ¿Quién estaban con Estigarribia que iban a ser luego héroes de la guerra del Chaco? Irrazábal, estaba también Camilo Recalde. Que justamente se destacaba... Y Rivas Hortellado. Que justamente se destacaba por la operación de los cañones. Era artillero. Él era artillero. Después de esta batalla de Caí Puente es que empieza una etapa en donde se dan las montoneras. Ya termina esa guerra convencional, esas batallas ejército versus ejército, y vamos a encontrar noticias en donde hoy se asaltó el pueblo de Santaní, fue tomado por 5 horas de parte de los insurgentes, le mataron a 2 oficiales paraguayos, y así constantemente, cosa que cansaba completamente ya a la ciudadanía. Por eso justamente entre la fotografía vimos esa manifestación ciudadana enfrente al palacio reclamando ya la pacificación. Hay que recordar que Chirife muere en esta guerra civil, le agarra una pulmonía, él muere en la zona de Itacurú, muere en el mes de mayo. Pero aún justamente Tacurú, hablando de Tacurú, en la zona de Tacurú Pucú creo que muere lo que es actualmente Hernandaria. Entre Hernandaria y Itacurú realmente. Sus restos van a estar allí un año prácticamente, después vienen y son depositados. Y con la muerte de él prácticamente cae. Y ahí toma las riendas el Añambaracá Brizuela. Él es el que con otros sobrevivientes sostienen lo que se podía hasta que Plácido Jara hace la maniobra que le trae hasta Asunción y se da la última batalla en julio de 1923. ¿Por qué le decís vos a Brizuela Añambaracá? Bueno, y por lo de Nanagua, y la pero los dos. Bueno. El comando Girra, Gendivé, Brizuela, Mocoy, Añambaracá. El León, Chaqueño, Iquiquere, Cuera, Mayor Caballero, Orero Isa. Bueno, los dos son Añambaracá. Añambaracá quiere decir que maracá de guitarra y añá diablo, ¿verdad? Pero los dos eran muy valientes y uno, Irrazábal, estaba gubernista y el otro, Brizuela, era en este caso constitucionalista, que era chirifista, ¿verdad? Sí, pero si ves los antecedentes de Brizuela, conflicto que había, él se plegaba al bando insurgente y te armaba desastre. Por eso si hay uno más para acá, me parece a mí que Brizuela. Parte final de la programación con Claudio Velázquez, estamos hablando de la guerra civil de 1922-1923. Es un enfrentamiento fratricida entre hermanos que infelizmente no llegaba a su punto final, no había una definición, a pesar que ya había muerto el que encabezó la revolución Chirife. Sin embargo, no se lograba yugular. En esas condiciones sale de la presidencia de la República Eusebio Ayala. Así mismo, sí. Y asume en su reemplazo Eligio Ayala. Así mismo. Eusebio Ayala sale con la idea de que iba a ser el candidato después. Con esa idea sale. Totalmente. Y ahí, en lo que es el proceso de pacificación, va a ser clave la figura de Eligio, porque era una persona, y es lo que dicen los que lo estudiaron, entre ellos la embajadora Julia Velilla, era no era muy político, no era muy caudillo, no era un tecnócrata. No era alguien que polarizaba mucho.
No era como José P. Guyay, que sí era un caudillo que generaba polarizaciones. Y eso va a ser clave en ese proceso de pacificación. Otro personaje clave, ya que estamos en pacificación, va a ser Juan Sinforiano Bogarín. Él va a empezar a enviar cartas en las diferentes poblaciones como para que la gente se tranquilice. Bueno, jefe de la iglesia paraguaya. Y eso sí, la consecuencia, y esto lo leí en el libro del doctor Zaputovich y de Fabián Chamorro, la consecuencia negativa la va a tener la masonería, porque cobra fuerza la figura de Sinforiano Bogarín, cobra fuerza la iglesia, y la masonería va a pasar a un periodo en el cual vuelven a los templos y vuelven a ocultarse en los templos. A mí no sabía ese dato. Antes de la Guerra Civil del 22 había un enfrentamiento en donde incluso veíamos masones en las calles hacer actividades, y después de esa guerra civil van a volver a los templos y va a cobrar fuerza enormemente la iglesia, y por supuesto la figura de Juan Sinforiano Bogarín, doctor. Porque el enfrentamiento más fuerte del gobierno con la iglesia se da en el 36 con Franco. Sí, también. Bueno, ahí tenemos algunas imágenes antes de entrar en el análisis final. Vamos a ver por las imágenes, por favor, Cristian. Esta es una imagen actual. Esta es una imagen actual. Esta es la trinchera de Caipuente actualmente. Hay un remanente importante de 400 metros más o menos que está en Coronel Bogado. Afortunadamente hay gente que tiene la intención de conservar ese remanente de estas trincheras. ¿Cómo se accede a este lugar? Bueno, está en la parte sur del distrito, está cerca del cementerio de Coronel Bogado, y es espectacular el ver un poco lo que es el diseño. Ahí perfectamente se puede ver. O sea, si uno va por la ruta 1, llega a Coronel Bogado y cuando finaliza la ciudad, entonces antes del peaje. Sí, al camino al cementerio. Camino al cementerio. Al cementerio hay... Ese camino que une con la ruta 8 que va a San Pedro, ahí. Exactamente. Correcto. Y hay fotografías un poco que nos dan un paralelismo de este vestigio, de esta trinchera. O sea, acá por ejemplo este es un cañón de otro biker de 75 milímetros. Ve como dice ahí, este es el terror de Chirife. Esta imagen es del profesor Claudio Fuentes. Había 2 cañones de este calibre, y aparte el cañón Abuelo. Estos 2 cañones fueron muy útiles en la defensa de Asunción y en la batalla de Caipuente también, doctor. Siguiente, por favor. ¿Por qué decir que está en portugués, Cristian? Está en portugués. Yo nunca pude encontrar la razón. El Chirife. Exactamente, nunca encontré la razón de por qué escribió en portugués, pero era un poco para... Esta es la ley de 1928. Sí. ¿Te acuerdas que hace rato hablaste de que salen ganando los insurgentes muchas veces en guerras civiles? Bueno, en 1928, con mira a la preparación de la guerra del Chaco, sale esta ley que absuelve completamente a todos los insurgentes que en aquel entonces estaban procesados. Entre ellos, Eugenio Garay, Brizuela, Mendocita, porque el hijo de Mendoza también peleaba, y es más, también estuvo en el tercer cuerpo de ejército. También Plácido Jara. Y de hecho... Parte de lo que va a hacer van a ser los macheteros de la muerte en la guerra del Chaco, ya venían en esta guerra civil del 22 y formaban parte del bando de Plácido Jara. Plácido va a vivir va a vivir en la zona de Corrientes. Pero él no fue militar, él siempre fue un camorrero. Se le da en algunos libros un rango de mayor. Pero... No, pero él era un... ¿Cómo se llama esto que asaltaban, que robaban? Era un bandolero. Era un bandolero. Hay un hijo suyo sobreviviente que es bastante activo en redes sociales, ¿verdad? Por eso no quiero que se enoje conmigo. Bueno, dejémoslo ahí. No, pero no, a lo que voy es que él, desde el punto de vista, no tenía una graduación militar. Él tenía experiencia, pero era una experiencia en asalto. Sí, de hecho fue clave al principio de la guerra con sus exploraciones y la toma de datos que se necesitaba por debajo un poco de lo que era el fortín boliviano de Muñoz, ¿verdad? Bueno, ahora... ¿hay otra imagen que tenés o ya terminamos? Hay una imagen última, Cristian. Falta una imagen, última imagen. Bueno, esta también, el amigo Rodrigo Cardoso también tiene en su colección. Muestra un poco cómo la táctica de los insurgentes era hacer volar los puentes. Eso justamente retrasaba el avance de los gubernistas y les daba más tiempo a ellos para organizarse y bueno, para ir ganando un poco posiciones y terrenos en el marco de esta guerra civil. Bueno, muy bien. Tenemos que irnos, así que tenés 1 minuto 10 segundos para poder cerrar la idea.
¿Cuál es la enseñanza que nos dejó y qué preparación dio sobre todo para la guerra del Chaco, la guerra civil del 22 al 23? Bueno, la consecuencia más terrible desde mi punto de vista fue el avance que permitió a los bolivianos en dos fortines, Saavedra y Muñoz. Estos fortines van a ser fundados en violación al status quo de 1907 y con muchísima penetración en territorio que ya era incluso reconocido en tratados como paraguayos. Después Bolivia ya no va a fundar fortines en esa línea, pero estos dos fortines van a ser los que van a tener más avances en el Chaco que ya era reconocido como paraguayo. La lección que deja un poco es las consecuencias a las cuales se puede llegar en disputas que parecen meras disputas políticas si no se controlan suficientemente. Imagínate, ya teníamos a los bolivianos pisando el Chaco y aún así nos estábamos matando entre hermanos. Terminaron matándose entre ellos. Y sobre todo mal utilizando los pocos armamentos que teníamos. Sí, hay una estadística que dice que el 70% prácticamente de los armamentos desapareció. Afortunadamente, las compras importantes las hace Eligio Ayala en 1927 recién. Lo que teníamos era precario y se destruyó, pero gracias a la brillantez de Eligio pudimos adquirir armamento decente y pudimos prepararnos y organizarnos con mira a la guerra. El gran ganador después de esta lucha fratricida, para terminar, fue la figura emergente de Eligio Ayala, que ganó la nominación para un gobierno constitucional 1924-28 y de esa manera consolidó la defensa del Paraguay para la guerra del Chaco. Y militarmente también José Félix Estigarribia. José Félix Estigarribia, que fue, después de esto, él fue a Francia, hizo el Estado Mayor y se consolidó como brillante jefe militar. Totalmente. Él pudo brillar en esta guerra civil, pudo ganar terreno y demostrar un poco la mente brillante que era. Su jefe era, él era capitán, el mayor José Julián Sánchez era su jefe. Sí, así mismo. Y por supuesto estábamos hablando también del que era en este momento el general más antiguo, que era... ¿cómo se llama el fundador de la escuela militar? Zenoni. Manlio Genoni Lugo. Sí. Doctor, gracias por esto. Doctor, y bueno, muchísimas gracias a la teleaudiencia también. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, retornamos, si Dios permite, el próximo lunes. Estuvimos acordándonos de Coronel Bogado y quiero expresar públicamente mis sentidos pésame a la familia de Jaroslavo Masek, que acaba de fallecer hace unos días. A su señora, a sus hijos, una cristiana resignación. Nosotros nos vamos, retornamos, si Dios permite, el próximo lunes con más Diálogo Franco. Diálogo Franco fue presentado.